bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a sellar este momento de alabanza y adoración. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Gracias, Padre, por el tiempo, Señor, que nos permites estar en tu presencia, Padre, en la excelencia, Señor, de la adoración y de la alabanza, Padre. Señor, hemos venido, Señor, a buscar de tu presencia, Señor, de tu sabiduría, Padre. Y hoy se ha dispuesto una palabra, Señor, la preciosa palabra de vida, Padre. Así que ayúdanos, Señor, que este tiempo, Señor, sea un tiempo útil, un tiempo eficaz, Señor, y seamos buena tierra, Señor. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, mente, corazón, todo, Señor, enteramente, Señor, esté dispuesto, Señor, para la palabra. Que la semilla, Señor, no caiga en saco roto, Señor, sino en buena tierra, Señor, donde crece, se fortalece, Señor, y fructifica, Padre, al 100%. Gracias por este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy, repítalo conmigo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y hay un fragmento en el libro de Isaías donde nos queda muy claro que la palabra en el Antiguo Testamento se hablaba de Él. Todos hablaban de Él. Incluso David en los Salmos profetizaba de Él. La palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, y empezamos a leer desde el versículo 1. Yo quiero leerles una parte de eso. Y el profeta Isaías empieza este relato haciendo una pregunta o algunas preguntas, y dice: ¿quién realmente creyó lo que hemos oído? Y estaba hablando en tiempo profético, en tiempo futuro, acerca de lo que se iba a decir y lo que se iba a enseñar acerca del Mesías. Y luego hace otra pregunta y dice: ¿quién vio en ello el gran poder del Señor? Y efectivamente, cuando Jesús vino a la tierra y se mostró a los hombres y predicó su palabra y enseñó, muchos no creyeron en Él, ni tampoco vieron algo poderoso en Él, aunque se manifestó con poder, y lo sabemos. Y sigue diciendo Isaías: creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en Él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en Él. No había en Él nada atrayente, como para que nos gustara. Y ciertamente el mensaje de Dios, los caminos de Dios no son muy atractivos para el mundo. Dice el versículo 3, y de esto quiero hablarles el día de hoy. Dice: la gente lo despreció, y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Se da cuenta cómo muchos años antes de la venida de nuestro Señor a la tierra, el profeta Isaías hablaba de Él. Claro, era el mismo Padre revelándole cuál iba a ser la vida de su Hijo. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús, a pesar de ser un hombre de dolores y experimentado en quebrantos, y a pesar de toda la adversidad que pudo soportar, las dificultades, el sufrimiento, manifestaba un gozo en Él. Y manifestaba un gozo, un regocijo más allá de lo humanamente comprensible y de lo que el mundo nos puede ofrecer. En Juan capítulo 15, verso 10 y 11, Él dijo estas palabras. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Y mire lo que dice este versículo. Dice: he obedecido
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, ustedes obedecen, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Fíjense qué bonita experiencia Jesús nos estaba transmitiendo a los hombres. No sé si a usted le pasa, seguramente sí, pero cuando estamos en medio de la alabanza y la adoración, cuando le estamos manifestando ese amor, esa reciprocidad del amor que Dios nos da, y nosotros se la devolvemos y lo honramos y glorificamos su nombre y lo agradecemos, nos conmueve. La alabanza y la adoración nos conmueve. El corazón empieza a fluir un llanto, pero un llanto de gozo y un llanto de alegría. Entonces, permanecer en el amor de Dios es muy importante. Entonces el Señor manifiesta esa alegría, pero empieza diciendo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros sabemos lo bonito que se siente estar en el amor de Dios. Lo experimentamos en medio de la alabanza y la adoración. Lo experimentamos cuando el Señor se glorifica en algún aspecto, en algún asunto de nuestra vida. Pero ¿por qué les estaba diciendo esto? El versículo 11 dice: les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento. Fíjense cómo el Señor Jesús se preocupaba porque nosotros permaneciéramos en el gozo, en la alegría, y para que sean completamente felices, dice el Señor. Entonces, en estos versículos Jesús nos enseña que el origen de la felicidad, que a veces nosotros se lo atribuimos a cosas externas, está en permanecer en su amor. ¿Cómo? A través de la obediencia, de sus instrucciones. En otras palabras, la permanencia en el amor de Dios es una fuente de alegría para el corazón. Ahora, la pregunta que nos hacemos: bueno, Jesús fue un hombre de dolores, experimentado en quebrantos, y aún así manifestaba gozo en su corazón. La pregunta ¿es posible para el hombre experimentar plenitud de gozo en cualquier circunstancia? ¿Usted qué piensa acerca de eso? Bueno, sabemos que las Escrituras dicen que sí es posible. Y que esto viene a través de la manifestación del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Por eso decíamos que Jesús manifestaba un gozo más allá de lo humanamente comprensible y de lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces la Escritura dice que sí, pero también nos enseña a que debemos de estar conscientes de que existen y habrán circunstancias y cosas en la vida que tratarán de quitarnos ese gozo, de apartarnos de esa alegría. Todos nosotros enfrentamos a diario situaciones tan cotidianas y tan comunes que fácilmente nos apartan de esa alegría y de ese gozo. Pero cuando nosotros analizamos eso, pues es algo que no podemos evitar. No está en nuestras manos poder cambiar a todo el mundo y evitar que hayan esas condiciones en el mundo. Y les decía, es algo que no podemos evitar. No nos podemos aislar del mundo, pero sí podemos aprender a no dejar que este tipo de cosas nos roben el gozo, el contentamiento y la felicidad. Sí podemos aprender. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer para aprender a cuidar el gozo en nuestros corazones? Para vivir permanentemente en esa condición. Para darnos luz en este tema, nos apoyaremos en la vida de un gran hombre de Dios. Un hombre que
es experto en esto, porque sufrió muchas cosas. Y estoy hablando del Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Específicamente en su carta a los Filipenses, él escribe acerca de eso y les habla de que es posible, en medio de cualquier circunstancia, aprender a guardar el gozo y tener contentamiento. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 4 al 9. Y dice: alégrense siempre, ¿en quién? En el Señor. Y luego dice: lo digo nuevamente, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Y luego habla de otra cosa que ahorita vamos a tentar, que nos roba mucho el gozo, y habla de las preocupaciones. Y dice: no se preocupen por nada. Más bien, pídale al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos. Fíjese bien, en vez de preocuparnos, oremos al Señor, pidámosle lo que necesitamos y seamos agradecidos siempre. Y la paz del Señor hará guardia sobre nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Pues que cuando vienen esos pensamientos que nos meten temor, que nos perturban, que nos roban el gozo, dice que la paz del Señor hará guardia sobre eso. No dejará que seamos vencidos por esos pensamientos. Me gusta mucho como lo dice en esta versión. Pero no solamente dice pensamientos, también dice sentimientos. Hará guardia sobre sus pensamientos y sobre sus sentimientos, que son dos cosas distintas, pero que igualmente nos perturban cuando no son los adecuados. Porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Dice: su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Hagan todo lo que se les enseñé. Dice: todo lo que aprendieron al verme y al oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Fíjese cómo el apóstol Pablo nos dice que debemos de cuidar mucho nuestros pensamientos. Él también dijo que la transformación del hombre viene a raíz de la renovación de sus pensamientos, de su manera de ver, de pensar, de creer. Y a veces a los seres humanos se nos olvida esto. Se nos olvida cuidar nuestros pensamientos. Entonces el apóstol Pablo nos dice eso: alégrense siempre. Lo digo de nuevo, estén alegres. ¿Cómo? Pues no preocupándose. En vez de preocuparse, oren y pídanle al Señor, sean agradecidos, y Él va a cuidar su mente y su pensamiento, porque el enemigo donde lo va a atacar es en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos. Por eso Él dice: Él hará guardia. Es lo importante de la oración diaria. Pues para avanzar en el tema, sabemos que existen muchas situaciones cotidianas que nos perturban y nos quitan la paz y el gozo. Pero hoy quiero hablar específicamente de las que se consideran las ladronas o los ladrones del gozo por excelencia, para ver si nos deja un poquito más claro qué podemos hacer y cómo podemos aprender para guardar el gozo. Y lo primero que quiero hablarles yo de algo que nos roba el gozo son las circunstancias. Algunas personas nos perturba mucho el sentir que no tenemos el control sobre las cosas. Y cuando las cosas
¿Y cómo sabemos que nosotros somos de eso? Porque cuando las cosas van bien a nuestra consideración, pues nos sentimos felices y nuestro carácter es más suave y más dulce y tratamos bien a todo mundo. Pero cuando las cosas no van bien a nuestra consideración, nos volvemos pesimistas, negativos. Entonces, pues cuando no, las circunstancias son adversas, en nuestra consideración fácilmente nos molestamos, nos deprimimos y nos mostramos ásperos. Si el no tener el control de las circunstancias nos perturba de tal manera que no podemos experimentar contentamiento, tenemos que estar conscientes de algo. Continuamente vamos a estar experimentando frustración, coraje y tristeza. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar las cosas de la vida, realmente son muy pocas en las que nosotros podemos tener verdaderamente el control. Tenemos que aprender a ver esas cosas de la manera correcta. De la forma correcta. Y tener una manera de pensar que nos ayude a llevar esto. Filipenses capítulo 4 verso 10 y 13, el apóstol Pablo nos enseña o nos da una lección acerca de eso. El apóstol Pablo escribió esta carta cuando estaba en prisión. Y él habla de una experiencia que tuvo en la prisión, cuando unas personas le mandaron ayuda. Y él les dice estas palabras: estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocuparon de mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo. Pero mire, estas palabras son las que me impactan y en la manera en cómo lo dice aquí. Y dice: no digo esto porque necesite ayuda, pero dice lo siguiente: pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Fíjese lo que está diciendo: yo sé cómo vivir. O sea, hay una manera de hacerlo. Dice, pero aquí está lo que me gusta. Y dice: conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Conozco el secreto, dice el apóstol Pablo. Pasando hambre o estando satisfechos, teniendo mucho o teniendo poco, puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Fíjese, él dice: conozco el secreto, y nuevamente revela cuál es la fuente de ese poder. Y es permanecer en el amor de Dios, en el gozo del Señor. Cuidar nuestros pensamientos es un buen método para aprender a cuidar el gozo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 verso 21, dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando, dice. Y era la forma de él de ver la vida. Si en un momento él tenía escasez, él no sentía que eso iba a ser permanente para su vida. Él sabía que su Dios era más poderoso que la escasez. Y que en el momento que lo necesitara, iba a tener abundancia a su lado. Entonces no podemos permitir que nuestro gozo esté cimentado en las circunstancias, porque las circunstancias cambian mucho. Amén. De igual manera, otra cosa que nos roba mucho el gozo es el comportamiento de las personas. Y el tema aquí es no engancharnos con el comportamiento de los demás. Por eso el apóstol Pablo nos dice: hey, ocúpense en lo que verdaderamente tiene valor y vale la pena, pero no estén reaccionando por todo. Permitir que el comportamiento de otro defina nuestra felicidad, al igual que las circunstancias, nos terminará perturbando, porque también
debemos de entender que si no tenemos control sobre las circunstancias, menos lo vamos a tener sobre las personas. Otra cosa que nos roba mucho el gozo es el mundo y el bullying que nos hacen, o el bullying espiritual. A veces como cristianos somos víctimas del bullying del mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, a muchos de nosotros nos perturban lo que opinan, las formas de vida, los pensamientos, las críticas, los comentarios de las personas que viven en el mundo, que no conocen de Dios, que están amoldadas al mundo. Es más, sus formas de vida nos perturban, porque vemos cómo viven y nos hacen tambalear, nos hacen sentir como que no tenemos una buena vida o somos poca cosa. Y lo que ellos opinen y la carrilla y lo que nos digan, cualquier comentario nos perturba mucho y eso nos roba el gozo. Y como somos seres humanos nos perturba y termina o llegamos al punto de que nos roba el gozo y nos perturba. Y el apóstol Pablo nos dice: hey, ustedes, para que eso no los perturbe y no les robe el gozo, deben de estar conscientes de cuál es su máximo galardón, de cuál es su objetivo en la vida. Y él también habla de eso. Por eso le digo que la carta de los Filipenses no es otra cosa más que el apóstol enseñándonos a cómo guardar el gozo. Dice: porque muchas veces les he dicho, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando estaba hablando acerca de esto, muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, que muchos viven como enemigos de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Y está hablando del mundo, de esas personas que no conocen a Dios. Y el apóstol Pablo lloraba por eso, porque su corazón no quiere, al igual que el corazón de Cristo, que nadie se pierda. Y él lloraba por eso. Y él les estaba diciendo: yo ya se los he dicho. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería de darles vergüenza. Y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Y el mundo así vive, afanado, preocupado, obstinado solamente en las cosas de la tierra, cuando claramente sabemos que no vamos a estar aquí por tiempo eterno. Pero dice el apóstol Pablo: yo ya se los he enseñado, eso no los debería de perturbar. Dice: en cambio, dice el apóstol Pablo, nuestra patria está en el cielo. Y ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: sus pensamientos, lo que la gente piensa, lo que el mundo piensa, sus críticas, sus comentarios, su forma de vida no deberían de inquietarnos ni perturbarnos, y mucho menos causar admiración en nosotros. Al contrario, debemos de sentir compasión por sus almas, por su ceguera espiritual, y orar por ellos. Amén. Otra cosa que nos roba muchísimo el gozo, yo le puse aquí, es la inconsciencia de la bendición. Pero aquí también cabe el afán por las cosas. ¿Cuánta presión dice, cuando la presión del mundo, que el mundo ejerce sobre nosotros, es tan abrumadora que dejamos de tener conciencia de lo bendecido que somos, y como consecuencia dejamos de ser agradecidos en todo momento y de experimentar contentamiento, lo cual nos roba la paz y el gozo. El afán por las cosas provoca tantas cargas en nosotros por el deseo de conseguirlas,
que terminamos basando nuestra felicidad en las cosas, al punto de esclavizarnos a ese deseo. Y cosa paradójica o cosa contraria, estamos tan afanados y tan obsesionados en las cosas que deseamos, que dejamos de disfrutar de las cosas que ya tenemos. No disfrutamos de las cosas que tenemos. Y como consecuencia, perdemos la conciencia de que somos bendecidos y dejamos de atender la instrucción del Señor que dice: sean agradecidos en todo momento. El apóstol Pablo también nos enseña un pensamiento acerca del afán por las cosas. Porque lo primero que creemos que nos dan las cosas es un estatus, una felicidad. Y esa felicidad durará mientras duren las cosas. Y el apóstol Pablo también tenía una forma simple de pensar acerca de eso. Él decía en Filipenses capítulo 3, verso 4: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza, es decir, para sentirme orgulloso de lo que soy y mi posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o en su posición social o en sus pertenencias, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. Que eran cosas de mucho orgullo en aquel tiempo y que te daban un estatus social. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. O sea, era muy religioso. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia. Y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Pero mire lo que dice esto. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tenía ningún valor. Y a veces nosotros ponemos tanto valor en las cosas, en las posiciones y especialmente en las cosas que queremos, que se nos olvida el vivir agradecido, en contentamiento, en conciencia de que somos bendecidos. Nosotros nunca debemos de olvidarnos que somos bendecidos. Mire todo lo que Dios le permite hacer, lo que le ha permitido conocer, vivir. Dice el apóstol Pablo: yo tengo el secreto para estar gozoso en cualquier circunstancia. ¿Cómo vamos a permanecer? Pues hay que permanecer, buscar permanecer en los caminos del Señor, aprender de Él. Y ahí está nuestra fortaleza. Hermanos, cuando nosotros reaccionamos mal, perdemos. Cuando las cosas nos perturban a tal modo que reaccionamos mal y perdemos el gozo, perdemos. Pero no hay nada que el Señor no pueda restituir. Yo te digo esta mañana, si hay algo que te está perturbando, te está preocupando, el Señor lo va a arreglar. Pon tu confianza en Él, Él lo va a arreglar. Él lo va a hacer. Amén.